Muy buenas tardes. Mi nombre es Jimmy Eduardo Moyano Luis, soy técnico auxiliar en recursos humanos en el área de seguridad y salud en el trabajo. El día de hoy vengo a contarles un poco más sobre el tema de las enfermedades laborales y cómo nos afecta. Tenemos una invitada especial para hablar un poco sobre la esclerodermia o esclerosis sistémica, que es una de las enfermedades más raras, por decirlo de alguna manera, y que afecta mayormente el continente americano y europeo. En su mayor etapa afecta a más cantidad de mujeres entre los 30 y los 50 años de edad. Es una enfermedad que afecta inicialmente la producción de colágeno en la piel y que genera una rigidez diferente. Nosotros en el cuerpo tenemos alrededor de 21 tipos de colágeno, 21 tipos de colágeno en el cuerpo, que son los que nos ayudan a manejar nuestras articulaciones. Esta enfermedad afecta bastante esa productividad en el tema del colágeno. El día de hoy tenemos una invitada especial, la señora Lina Ruiz Granados, que nos va a contar un poco más sobre los efectos que esta enfermedad tiene entre los trabajadores, cómo fue su evolución, cómo fue diagnosticada y cuál fue el tratamiento o los pasos a seguir para poder llevar a cabo un correcto diagnóstico para esta enfermedad. Bienvenida. Buenas tardes, mi nombre es Lina Ruiz, tengo 46 años y pues hoy vengo a exponer mi caso sobre la esclerodermia. Bueno, señora Lina, para iniciar cuéntenos un poco más sobre cómo inició su actividad laboral. Pues hace muchos años yo trabajaba con la Secretaría de Educación, yo era aseadora en los colegios, eran por turnos, pero una semana un colegio y otra semana otro colegio, en la misma zona donde me ubicaba. Ahí nosotros utilizábamos implementos de aseo que eran muy fuertes. En ese tiempo se les decía que eran como bombas, que éramos bombas para espercudir piso, para espercudir paños, para espercudir granito, porque habían colegios que tenían granito, entonces la piedra del granito tocaba espercudirla. En ese tiempo, en este lapso duré como 3 años trabajando con la secretaría. Después alguien me sugirió que porque no trabajaba como guardia de seguridad, entonces yo hice el curso. Y hacer el curso, pues me recibieron, me llevé los papeles a una empresa, me recibieron y empecé a trabajar en una empresa que se llama Scanner. Ahí empecé a trabajar, pero los turnos eran muy pesados, eran de 24 por 24 y cuando cambiábamos de turno nos tocaba 36. O sea, trabajar 36 para poder cambiar de turno, para poder tener un descanso de 12 horas. En mis funciones allá era manejar la portería, manejar vehicular. De noche, toda la noche nos tocaba registrar toda la correspondencia que llegaba y nos dábamos tiempo con todos los compañeros para cada uno ir a hacer rutas, ir a, como a mirar los sitios y empezar a repartir las correspondencias debajo de las puertas. Manejábamos parqueadero de motos, tocaba que ingresara la persona, ir a abrir, manejar una cadena, quitar la cadena, que la persona guardara el carro o la moto, tomarle las placas, tomarle el documento y hacer una jornada de toda la noche, porque yo trabajé en un conjunto donde eran solo militares, entonces ellos llegaban a la hora pues que ellos querían llegar, era Ok, toda la noche. listo. Bueno, compañeros, cabe aclarar que la enfermedad o la esclerodermia, como lo decía inicialmente, es una enfermedad que ataca principalmente a las mujeres entre los 30 y los 50 años de edad. Normalmente se da casos que se da en el continente americano o en el continente europeo, pero con mayor residencia en el continente americano. De cada 34 casos por cada 1000 personas, o en el continente europeo de unas 14 casos alrededor de una evaluación que se hace alrededor de 1000 personas también. ¿Sí? Aquí juega un papel importante y es que debemos también tocar un tema que es la triada epidemiológica, en donde se ven envueltos tres aspectos fundamentales, que son el agente, el huésped y el medio ambiente en el que se desarrolla la enfermedad. El agente, en este caso, vendría siendo la esclerodermia o la esclerosis sistémica, como se conoce también, el huésped, que es, en este caso sería la señora Lina, y el medio ambiente en el que se desenvuelve el huésped sería el tema de su trabajo. ¿Sí? Para poder generar ese efecto en la enfermedad tiene que haber una interacción entre esa triada para que se pueda llevar a cabo una enfermedad un poco más explícita. ¿Mm? Bueno, bueno, entonces cuéntenos un poco más sobre el tema de qué actividades específicas realizaba en su trabajo como vigilante o guardia de seguridad.
Bueno, habían semanas, o había una semana tocar, como te había contado o anteriormente, 24 por 36 era mi turno. O sea, los horarios eran un poco más extensos de lo que ustedes normalmente tenían. Recordemos que nosotros, pues en el tema legal, manejamos horarios de hasta 8 horas laborales, pero en el caso de los vigilantes siempre se excede un poco más esa jornada laboral. Tenemos turnos de 12, de 24, de 36 horas, y en ese caso me imagino que es lo que tenías que hacer, extender un poco más el tema de esos horarios laborales, ¿no? Sí, y cuando, por ejemplo, un guarda no podía llegar, pues le tocaba a uno cubrir el guarda que llegaba, entonces no tenía uno el descanso que realmente necesitaba, entonces le tocaba 36. A veces pues ellos le mandan a uno el almuerzo, pero eran 36 horas que uno ya el cuerpo ya no lo asimilaba. Manejábamos, como te digo, la portería, manejábamos vehicular, manejábamos parqueaderos y hacíamos rutinas de ir a mirar las puertas, de mirar las áreas comunes, de que no se nos metieran los ladrones, eso era manejar lo de la correspondencia, mirar que no fuera persona extraña que ingresara, los domicilios, que venía la policía y que tocaba dejarla ingresar, o sea, mirar las bombas, o sea, eso era siempre pesadito. Bueno, hay algo que tenemos que tener en cuenta y es que según las estadísticas, los trabajos de vigilancia o los trabajos de seguridad privada son trabajos que llevan mucho estrés, porque pues el tema del descanso corporal que llega a tener el trabajador es mucho menor al que necesita el cuerpo para poderse recuperar. Entonces es uno de los trabajos categorizados como más extensos por decirlo a nivel mundial, porque es un trabajo que nos incumbe a nivel mundial. Bueno, señora Lina, en este caso, ¿cómo fueron esos indicios del inicio de su enfermedad? O para ser un poco más específico, ¿cómo fue que empezaron esos síntomas a revelarse en el cuerpo? Pues yo tenía 35 años, yo seguía trabajando como guardia de seguridad, pero ya era supervisora de puesto, entonces ya tenía que manejar más el asunto de cuidar a los compañeros, de pasarles revista, que trabajen, que hagan una cosa, estar pendiente también casi prácticamente como el triple trabajo. Entonces fue porque se me empezaron a hinchar las piernas, los pies y las piernas. Empezó a hinchárseme y los dedos de las manos. Entonces ya pues saqué una cita y fui al médico y él me mandaron con riesgos de fractura, que riesgos de fractura son las personas que atienden sobre las enfermedades raras, porque ellos me decían que era una enfermedad rara. Y llegué allá y ellos me dieron 15 días de incapacidad. Después de esos 15 días yo me fui a descansar y volví otra vez, me saqué cita para dentro de los otros 15 días. Y ellos me dijeron que entre más días, ellos más me estaban hinchando todo el cuerpo, generalmente se me estaba hinchando. Entonces volvieron y me dieron incapacidad y así. Bueno, es importante lo que acabas de decir en el tema de que es considerada una de las enfermedades raras, porque en el periodo prepatogénico, que es donde se presentan los síntomas, bueno, perdón, existen los pacientes asintomáticos, no presentan ningún tipo de síntomas en las 3 primeras décadas del paciente, pero la enfermedad es considerada rara porque no tiene un proceso o un diagnóstico explícito que diga la enfermedad dio por tal cosa. Se conoce que son por genes que ya tiene la persona y que a medida de sus jornadas, de su tiempo o edad, va evolucionando. Pero hay factores que son desencadenantes en este tipo de enfermedades, que son, por ejemplo, el fumar, el consumo de cigarrillo, de tabaco, el estrés excesivo o las jornadas extensas laborales son un desencadenante y no solamente para la esclerodermia, sino para cualquier otro tipo de enfermedad. Son riesgos a los que estamos expuestos y que normalmente no presentan un síntoma inmediato, sino que a través del tiempo se va desgastando un poco más el cuerpo y va empezando a mostrar ese tipo de enfermedades que ya puede que el paciente las tenga, pero que se desarrollan en el medio ambiente en el que se desenvuelve. Bueno, señora Lina, ¿y cuál fue en este caso o cuál fue el diagnóstico inicial del médico? ¿Qué tuvieron que hacer los doctores para poder categorizar esta enfermedad y que verdaderamente era una esclerodermia? Pues después de los 6 meses que ya me encontraba ya hinchada, muy hinchada, la cara se me empezó a hinchar, se me empezaron a romper los deditos de las manos, se me empezaron a romper los oídos, los codos. Entonces ellos hicieron una junta directiva con 15 médicos que son especialistas en el tema de cuestiones de enfermedades raras, que ellos decían que era una enfermedad rara, pero ellos no sabían que realmente que todavía que era.
ellos decidieron que al final cuando hicieron la reunión, ellos necesitaron, yo estaba en la parte de afuera, ellos necesitaron ahí y me dijeron que la enfermedad que yo tenía se llamaba esclerodermia, que era una enfermedad aguda que iba a degenerar y que tenía que cuidarme porque los órganos de la parte de adentro se me iban a destrozar, se me iban a dañar, entonces que tocaba seguir incapacidad por incapacidad. Después de ese proceso, duró como 4 meses, me empezaron a dar los medicamentos que era la colchicina y unas aspirinetas y muchos medicamentos más que me tomaba a diario. Me empezaron a doler las manos, yo no podía caminar, ellos me dieron unas goticas para tramadol para el dolor. Bueno, después de eso entonces ya me mandaron, ya hicieron otra reunión y ellos ya me mandaron directamente con la ARL. Con la ARL ya me solucionó, pero eso fue un proceso prácticamente de un año para manifestar a ver qué puntaje me daban para ver si yo tenía derecho a una pensión por invalidez, porque ellos me decían que era por invalidez. Y pues en este momento ya llevo 7 años con la enfermedad y a pesar de que a veces me duelen las manos, me duelen las piernas, yo me siento, pero al pararme me toca un poquito incómodo, pero sigo con el medicamento, sigo con todo y ya pues logré que me pensionaran, pero no me dan ningún trabajo, nada. Bueno, para ser un poco más claros con este tema, hay varios tipos de esclerodermia o esclerosis, por decirlo de alguna manera. Está la esclerosis sistémica y la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple inicialmente ataca lo que es el cerebro y la columna vertebral y pues en base a esto empieza a afectar las extremidades tanto superiores como inferiores, ¿sí? En el caso del proceso que le tuvieron que hacer a la señora Lina, fue primero, inicialmente tuvieron que haber dado un diagnóstico, el doctor tuvo que haber dado, tomar algunos exámenes o tomar algunos exámenes de laboratorio para poder llegar a la conclusión de que la persona tenía algunos síntomas sobre la esclerodermia, ¿sí? Ella nos cuenta un poco de que se hizo una junta médica de 15 médicos y eso normalmente es lo que se hace para poder ver el déficit que tiene la persona o qué tipo de porcentaje de incapacidad tiene la persona para poder seguir cumpliendo con sus labores. Después de eso se solicita pues si la EPS da esa aprobación de que la persona efectivamente tiene ese tipo de enfermedad laboral y aparte que es rara, se sigue otro tipo de procesos como un análisis de puesto de trabajo y luego se pasa ese caso a la ARL, quien manda a un investigador para que ellos también hagan un análisis de puesto de trabajo en el que se desenvuelve la persona. Si esas dos entidades, tanto la EPS como la ARL, dan el positivo para que la persona sea pensionada en temas de una enfermedad laboral, se da por terminado el caso y ya empezamos a trabajar sobre el tema de la pensión a la que tendrá derecho la señora Lina. En caso de que esto no sea así, o de que la EPS dé el aval y diga que sí es una enfermedad laboral, pero la ARL no dé ese aval, se pasaría a una Junta Regional de Calificación por Invalidez. La Junta Regional de Calificación por Invalidez también está compuesta por varios médicos y personal altamente calificado para poder llevar a cabo ese tipo de reuniones. Si la Junta Regional de Calificación de Invalidez da el aval para que doña Lina sea pensionada, el proceso queda terminado. Pero en caso de que eso no sea así, ya se pasaría a la Junta Nacional de Calificación por Invalidez. La Junta Nacional de Calificación por Invalidez es un ente un poco superior a los anteriormente ya nombrados y que ellos podrían tomar esa determinación. Pero si en el caso tal la Junta Nacional de Calificación por Invalidez no diera ese aval, ya la última instancia que tendría la señora Lina sería acudir a la Corte Suprema de Justicia y de esta manera poder llegar a tener o a poder ser partícipe de esa pensión, a poder adquirir esa pensión, ¿sí? Entonces, en el caso de este tipo de enfermedades es un poco rara y no hay diagnósticos, como lo mencionaba anteriormente, ni terapias, porque no se conoce el origen específico de la enfermedad. Solamente que hay algunos agentes que son desencadenantes para que esa enfermedad ya pueda trascender a niveles pasar de la línea subclínica en el horizonte clínico a ser una enfermedad que ya trasciende un poco más para empezar a ver tratamientos,
síntomas y pues qué tipo de secuelas puede llegar a tener el paciente. Quisiera mostrarles un poco del tema de la mano, cómo las tiene la señora Lina. En el caso de las manos, esto es, se podría decir que es uno de los síntomas un poco más fuertes en el tema de la esclerodermia, porque la persona pierde pierde la movilidad en los dedos y empieza una rigidez, que es una rigidez constante en las articulaciones o en las falanges del dedo. Como ustedes pueden observar en esta parte, o en este dedito que ella tiene acá en la parte de acá, esta falange fue extraída. ¿Por qué? Porque esta enfermedad genera unas úlceras en los dedos que se podrían llegar a expandir a los demás dedos. Entonces simplemente ellos lo que hacen es, por medio de una radiografía, se dan cuenta de que la persona tiene una úlcera en esta parte del dedo y la única forma que tienen para poderla detener o que deje de avanzar es quitar esa parte o amputar esa parte del dedo. ¿Listo? Entonces, observar, esto es uno de los síntomas más fuertes que tenemos en el tipo de esclerodermia o esclerosis sistémica. La enfermedad de ella ya es muy avanzada y en el tema de tratamientos solamente se puede decir que la persona llegue a tener bajos niveles de estrés, que no consuma cigarrillo o tabaco, ese tipo de cosas. Y normalmente para este tipo de rigidez en los dedos se recomienda que las personas trabajen con máquina de escribir para poder generar esa movilidad en los dedos y poder soltar un poco más las articulaciones. Pero pues es un tratamiento que pues cada uno de los médicos verá cómo lo distribuye según la sintomatología de los pacientes. Quiero darle muchas gracias, señora Lina, por haber compartido este espacio con nosotros, poder explicarnos un poco más sobre la enfermedad y pues es notorio el tema del cambio que tuvo desde que comenzó la enfermedad. Quiero darle pues todas las gracias por apoyarnos y por darnos un poco a conocer sobre su caso. No, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. No, muchas gracias a ustedes y a Jimmy que está compartiendo, pues, yo creo que yo no soy la única que debe tener esta enfermedad y les agradezco pues que lo den a conocer porque muchas veces uno no sabe de lo que realmente le puede pasar porque hoy estamos bien, mañana no sabemos. Entonces les agradezco por esta junta o esta entrevista tan bonita y sí, todo lo que él dice es verdad, todo lo que él dice así es. Muchas gracias. Bueno, compañeros, les doy las gracias por habernos acompañado el día de hoy y poder aprender un poco más sobre el caso de las enfermedades laborales. Recuerden que este tipo de casos están establecidos en la Ley 1562 del 2012, en donde establece todo el tema sobre las enfermedades laborales y el debido proceso que se debe llegar a seguir. ¿Listo? Entonces, muchas gracias y espero que nos veamos pronto. Hasta luego.